Bienvenidos y bienvenidas a este repaso y retroalimentación de los temas del tema 1 al número 10 de este segundo parcial para examen. Soy el profesor Héctor Orlando Vázquez Funes, de noveno grado del Instituto Técnico Tecnológico de Administración de Empresas del Sistema de Educación a Distancia. Les deseo muchos éxitos. Antes de iniciar, pues es mejor que tengan preparado su cuaderno, su lápiz también, para que demos inicio. Éxitos en todo lo que realizamos. Iniciamos. Lección 1. Tema: el discurso. El mensaje que se pronuncia de manera pública se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. O sea, el discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública, ya sea en un coloquio, un simposio, ya sea en una asamblea o en una concentración, ya sea política también, usado. Lo que se ocupa es convencer a los oyentes a través de un tema dado. Los tipos de discurso político, lo que utilizan nuestros políticos en nuestro país, que la idea de ellos es convencer a quienes los oyen. Religiosos también, surgen algunas religiones, iglesias, empresariales, algunas reuniones empresariales, donde hay algunas conferencias, algunos tipos de discursos positivos, exposiciones, argumentativos donde argumentamos algo y informativo donde se informa. 2. Vamos a ver lo que son categorías gramaticales, uso de la preposición y la conjunción. Conjunción. Son nexos que sirven para enlazar palabras y oraciones. Estas son en caso de que, excepto, que, salvo que, aunque, a pesar de, pero, sin embargo, y, a fin de, que, porque, como, por eso, por lo tanto, así que, cuando, hasta que, mientras, entre otras. Las conjunciones son nexos que sirven para enlazar una palabra u oración. Se parecen a los a los conectores lingüísticos, pero no los confundamos. Los conectores lingüísticos son infinitos porque también enlazamos frases, oraciones, párrafos, textos. Ahora, las preposiciones son unas palabras invariables que constituyen un tipo de nexo, ya que una de las palabras oraciones, ejemplo, a, si nosotros vemos, la podemos aprender: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 preposiciones: a, ante, bajo, con, contra. Las que más usamos, se nos enseñan a veces con y contra, pero hay una gama o una infinidad o hay esta cantidad de proposiciones que damos uso siempre, ya sea en nuestro diario vivir. Cada vez nosotros usamos este tipo de preposiciones. La clasificación de conjunciones se divide en dos grupos: coordinantes y subordinantes. Coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Las subordinantes son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otro, pero de distinta jerarquía o categoría gramatical. Tema número 3, que son los textos literarios. Los textos literarios ya vemos que son cuentos, leyendas, novelas, fábulas, poesías o textos poéticos, textos dramáticos. Que en este caso sería dramático, tiene que ver con el drama, con la teatro. Y tenemos los textos no literarios. Son todos aquellos que no, que como los discursos, los artículos, son argumentativos, informativos, normativos, funcionales y los publicitarios.
Recuerden que en los publicitarios tenemos anuncios, avisos, volantes y afiches. Son tipos de textos no literarios. Lección número 4. Temas y tipos de párrafos de acuerdo con su función. El párrafo es un fragmento, es un escrito con una unidad temática que queda diferenciado del resto de los fragmentos por un punto y aparte. ¿Qué significa? Que siempre que iniciamos un párrafo, ya sea una frase, es parte de una oración, es un párrafo. Y inicia siempre con, damos letra inicial mayúscula. Toda palabra que inicia o va después de un punto, o toda frase, toda oración inicia con mayúscula. Y generalmente por llevar letra mayúscula inicial y un espacio en blanco en el margen izquierdo de la alineación del texto principal. Esta es una característica del párrafo. Según su función existen los siguientes tipos de párrafo. Párrafos de introducción se encargan de presentar el tema de manera interesante, atractiva, pueden estar presentes o no en el texto. Los párrafos de enlace o de transición, unen una información de un texto con otra. Y el párrafo de conclusión es el que presenta un breve resumen que recoge las principales ideas del texto. Ustedes ya hicieron un trabajo de este. Entonces, el párrafo de introducción es donde ustedes presentan de manera interesante o atractiva su texto o su ensayo. Párrafos de enlace o de transición unen la información de un texto con otro, van uniendo párrafos. Y la conclusión es diferente, el párrafo de conclusión, porque usted hace un breve resumen de todas las principales ideas de este texto o de este ensayo. Lección número 5. Textos funcionales, textos constitutivos y reglamentos. La palabra constitutivo significa que forma parte esencial o fundamental de algo y lo distingue de los demás. ¿Qué es un reglamento entonces? Se llama reglamento a un documento emitido por algún tipo de autoridad en el que se expresa una normativa. De la misma puede ser jurídica, social, política o de cualquier otra naturaleza, y los integrantes de una comunidad deben someterse. En este caso, pues, digamos, la Constitución de la República es un reglamento. Eh, ahí está. Los integrantes de nosotros hondureños estamos o debemos de someternos a ello. Los reglamentos surgen de las instituciones de una comunidad y rigen la paz social dentro de las mismas. Es decir, provienen de mismas resoluciones posibles y brindan resoluciones a posibles conflictos que surjan entre los miembros que la componen. Por ejemplo, en su casa puede haber un reglamento: no llegar tarde. Después de las 9 usted será castigado, será sancionado. Es parte de un reglamento. Son reglas en su casa. Contenido de un reglamento. Los reglamentos contienen en esencia normas. Estas son directrices, mandamientos, restricciones y eventualmente sanciones aplicables a quienes no cumplan con dichos mandatos. Se trata de textos normativos que impone un grupo humano, un código de conducta o desempeño, que al ser común a todos permite la interacción social y pacífica. Si usted no quiere tener problemas, si en su casa hay un reglamento que dice que después de las 9 usted será sancionado, entonces llegue antes de las 9. Así no va a haber ninguna, no va a haber ningún, no va a ser, no va a haber ningún código de conducta que lo vaya a sancionar. Tipos de reglamento. Hay reglamentos generales, son aquellos que plantean un marco amplio de normas y conductas a seguir. No enfatizan detalles o particularidades, sino que plantean unas reglas de juego aplicables a un ámbito específico. Por ejemplo, un reglamento general de orden público. En este caso podríamos decir que la Constitución de la República. La Constitución de la República es un reglamento general. Acuérdense que de ellos surgen varios reglamentos internos. Por ejemplo, tenemos, si vamos a dar usted en la Constitución de la República, tenemos un marco amplio acerca de normas y conductas a seguir en cuanto a la educación. Pero el reglamento interno son propiedad de una empresa o una organización o una secretaría que en este caso va más específico todos los reglamentos o artículos internos.
Lección 6. Pronombres personales, demostrativos, relativos y posesivos. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a animales u objetos que no tienen contenido léxico. Estos pronombres expresan categorías gramaticales, siendo los más usuales los que indican la persona gramatical. Ejemplo: primera, segunda y tercera persona. Ya sabemos cuáles son: yo, tú y él. Y en plural los tenemos en nosotros y nosotras, y vosotros y vosotras, pronombres ellos. Los pronombres personales sustituyen al nombre. El pronombre es parte variable de la oración, cuya función es sustituir al nombre, animal o cosa, es decir, reemplazar el nombre sustantivo. Además, los pronombres personales tenemos siguiente. Por ejemplo, yo un pronombre personal podemos decir que Miguel juega pelota. Entonces, Miguel es un nombre. Si yo lo quiero sustituir por un pronombre, puedo decir él juega pelota. María baila los domingos. Entonces, sustituye el nombre María y voy a decir ella baila los domingos. ¿Quién? María. Lección número 7. Diferencias entre el lenguaje literario y no literario. Veamos aquí. El lenguaje literario implica un alto grado de elaboración y emplea una serie de recursos para conseguir que el lector se fije de modo en que se ha utilizado la lengua. Se dice que es innovador, pues el afán de trascendencia y de preocupación por el estilo exige una renovación de las posibilidades expresivas. Ahora, el lenguaje no literario se fundamenta en un mensaje entregado y no en la intención de crear belleza. En este caso no hay poesía, no hay este lenguaje podemos usar nosotros como, por ejemplo, va literal, una receta, una carta, una noticia. Este es un lenguaje no literario. La receta de una X comida. Mientras que en el lenguaje literario, por ejemplo, usamos la fábula, el cuento, la leyenda. Un ejemplo de lenguaje no literario: cuando una abeja encuentra su alimento, regresa a la colmena y vuela. De esta forma vemos cómo este es un texto expositivo. Estamos exponiendo, estamos argumentando. Así, no lleva nada de lenguaje literario. No, aunque no lleve versos, su verso está escrito aquí en prosa, pero no va de manera literaria, o no es literario. Es lenguaje no literario en este caso. Literario es cuando lo utilizamos con fábulas, con metáforas. Y tenemos la ponencia. Las características de la ponencia es claridad en la exposición y coherencia interna en los documentos redactados, con un riguroso orden en los planteamientos y una articulación lógica entre los párrafos. Presenta siempre una tesis, afirmación categórica sobre el tema planteado y argumentos válidos como datos, fechas, citas, respaldos o autoridad, entre otros. Son diseñadas para presentarlas de manera oral. También se hace un análisis profundo, objeto del estudio, riqueza y calidad de la información. Es un trabajo breve, pero no por ello es falto de exhaustividad. Esa es la ponencia. O sea, es una actividad generalmente académica, mediante la cual el ponente, o sea, el expositor, presenta un punto de vista o una posición sobre un tema determinado y concreto, habitualmente con el propósito de someterlo a criterios de evaluación o un examen. Por ejemplo, usted puede llevarle, les propongo algo en su casa. Los dictongos. En español es su uso correcto. El dictongo está conformado por dos vocales cerradas y una abierta. Una cerrada y una abierta. Las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas I, U. Y aquí tenemos un ejemplo de dictongo. Liebre. Y vemos cómo la I y la E, o sea, una vocal abierta y una cerrada. Y tenemos la lección número 10, categorías gramaticales, funciones del verbo y adverbio. Y tenemos un ejemplo de verbos. Ya los vimos, los verbos. Y en este caso los adverbios, que son de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación, negación y duda.
Bueno, hemos llegado al final de la clase. Les deseo siempre éxitos. Recuerde que el que se prepara recibe muchos éxitos. Entonces no esperemos hasta a la suerte, sino al éxito. Nos vemos hasta la próxima. Prepárense para el examen y hasta luego. Adiós.